Ok, buenos días a todos. Buenos días a todos los que se están uniendo, a todos los que se han dado cita el día de hoy. Gracias por su tiempo, gracias por estar pendientes. El día de hoy vamos a tener a un invitado de lujo. Para los que no me conocen, mi nombre es Alex Carrera, el especialista. Soy corredor de bienes raíces igual que todos ustedes. Y como les comentaba, tenemos hoy a un exministro que nos va a ayudar con información de primera mano. Así que, doctor Andino, quería antes que todo agradecerle por la concesión que nos ha hecho, gracias por su tiempo, gracias por atender al sector de los corredores de bienes raíces y quería darle la más cordial bienvenida a esta charla cuyo objetivo es conocer cómo prevenir en nuestro día a día la situación que estamos viviendo. Y antes de darle paso al doctor, voy a hacer una breve presentación de su perfil profesional para que conozcamos un poquito más de él. El doctor Francisco Andino Rodríguez, médico graduado en la Universidad de Guayaquil, especializado en medicina interna y neurología, es máster en epidemiología y VIH-Sida, panelista durante mucho tiempo en el Congreso Iberoamericano de Investigación Biomédica, es miembro activo del Foro de la Salud y ministro de Salud en 2003. Sin más, doctor, le doy la más cordial bienvenida. Gracias por su tiempo. Adelante. Muy buenos días, Alex, a Carrera y a todos los que están en esta reunión. Primero, referirles que la afectación que nosotros estamos viviendo a nivel local, a nivel del país, regional y en el mundo, es una condición que verdaderamente tiene muchas reflexiones. Reflexiones que pueden ir hacia hablar de un virus de diseño, que lo están refiriendo mucho, hablar sobre otras condicionantes que verdaderamente nosotros hemos estado refiriendo, pero sobre todo a la responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud, que solamente ha dado una estrategia frente a esta pandemia, a la cual también nosotros hemos tenido nuestro grado de reflexión. Yo creo que el punto por el cual se refería realmente esta reunión pasa fundamentalmente por lo que nosotros tenemos que hacer, ya no solamente en el grado de la pandemia, sino netamente en la condición que tenemos post pandemia, es decir, durante el SARS-CoV-2, COVID-19 y post SARS-CoV-2, COVID-19, tenemos que hacer algunas reflexiones para poder volver a la normalidad frente a las condiciones no solamente sanitarias, sino también a las condiciones que nos ubican a la parte de la producción, a la vida cotidiana, a la acción del comercio, al retorno de la vida normal. Y bueno, vamos a hacer primero una reflexión. El primer caso que se dio a finales de febrero y que la señora que llegaba de España y a la hermana provincia de Los Ríos, este fue un caso que fue hecho acorde y adecuado el concepto de lo que significa cerco epidemiológico. Este cerco epidemiológico determinó aproximadamente tener a cerca de 200 y más personas vigiladas, tomadas en cuarentena, chequeadas en forma permanente. Luego vino un caso a la ciudad de Quito que se fue hasta Sucumbíos. El grave problema era que ya en la semana 12, hablando de la primera o la segunda semana del mes de marzo, debieron haberse notado en las autoridades del Ecuador
un concepto fundamental que era ya la expansión comunitaria de la enfermedad en Italia y en España. Y en ese instante, creo que ya en la parte de reflexión histórica, hacia atrás, en forma retrógrada, podemos nosotros referir que ese era el momento en que teníamos que haber cerrado frontera. No se hizo el cierre de frontera, no se pudo generar algunos elementos de vigilancia a otra gente que venía de Italia, que llegaba de España, y por el lado de San Borondón se incrusta algunos pacientes, algunas personas que no guardando el debido conocimiento y la debida cuarentena, hace que la epidemia se haga comunitaria en la ciudad de Guayaquil, y de San Borondón salta a otros lugares donde ya veremos nosotros cuáles son las construcciones. Aquí hay un corte de lo que me decía Alex, que se querría saber. Bueno, los impactos más grandes que están con línea amarilla, ¿sí? Es la que nosotros vemos que tiene un condicionante poblacional epidemiológico como constante en los diferentes sectores. ¿Qué es lo que ha habido? Que el mayor impacto de la enfermedad es en aquellos sitios donde hay mayor densidad poblacional por kilómetro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Y ustedes lo conocen porque están metidos en el área, es que la gran cantidad de gente que vive apegada uno a otra casa hizo precisamente una constante a considerar. Allí podemos nosotros ver Febres Cordero, podemos ver Guasmo, podemos ver Tarqui, lo que era Tarqui 2 en todo el sector de Sauce, estas viviendas multifamiliares o cercanas una a otra. Entonces, definitivamente, nosotros podemos ver que luego también lo habíamos referido, y lo habíamos referido al municipio de Guayaquil como una alerta, que no estábamos viviendo una sola epidemia. Lo que estamos viviendo y seguimos viviendo es una epidemia doble. Una epidemia de dengue y dengue grave que la veíamos chequear desde el mes de noviembre y diciembre del año pasado, el incremento de casos en el mes de enero y febrero, y que se monta fundamentalmente a elementos de dengue, como ustedes lo ven aquí, dengue con signos de alarma, dengue es grave, y vean ustedes las cantidades que vieron en total desde enero hasta marzo, en el total de 1819, ¿sí? Transmitidas por vectores, y la cuestión de dengue 1555, y es lo que veníamos nosotros chequeando. Hay pacientes de COP2, de SARS-CoV-2, COVID-19, que no han mejorado adecuadamente a pesar de las terapias, y esto ha hecho fundamentalmente que tengamos nosotros que analizar también la presencia del cohábitat o de la comorbilidad o de la coinfección de dengue y COVID. Y aquí vemos nosotros el tema de dengue, como en la parte más clara son las que estábamos viendo en los territorios, tanto de Durán, que es la parte cercana, donde verdaderamente tenemos una alta tasa y la frecuencia, como también en los sectores de Jimena, Febres Cordero en el centro de la ciudad y en el norte de la ciudad, donde verdaderamente los sistemas de agua potable, de alcantarillado y recolección de agua hacen que tengamos nosotros ese problema. Y cuando nosotros analizábamos la condición de la enfermedad doble, entonces ahí se montaban que los mismos sitios donde estábamos el COP2, el SARS-CoV-2 y COVID-19, con el dengue se pareaban. Entonces, esto es lo que hizo llamativo a una construcción que luego les voy a explicar, cómo en Guayas el impacto de la mortalidad, históricamente Guayas tiene 1.800 promedio fallecidos por mes. Ese es un histórico. Aquí lo vemos en el mes de enero, aquí lo vemos en el mes de febrero,
y cómo se duplican los casos, o un poco más, 150% más, en el mes de marzo, con 4.236, y en el mes de abril, con 6.703. Esto es lo llamativo y lo que verdaderamente nosotros hemos hecho referencia al gobierno nacional, y obviamente esto no es una data que sale del Foro Permanente de la Salud, que sale en forma personal, sino es el registro civil que hace la secuencia de inscripción de fallecimiento, y bajo la secuencia de inscripción de fallecimiento nosotros podemos hacer referencia a cómo ha ido creciendo el número de casos de fallecidos en la provincia del Guayas, que en el porcentaje hemos llegado a calcular existen 10.000 fallecidos. Y ya vamos, tomen nota del fallecimiento, porque estas son otras cosas de por qué es importante que ustedes lo sepan. Aquí hay una muestra probabilística montada de un autor que estuvo colaborando cerca nuestro en la mesa técnica y en los 150 profesionales que nos juntamos para poder dar sentido a la epidemia y referirle al gobierno que estaba pasando cosas que no deberían pasar y que la capacidad de respuesta era necesaria actuar. Cuando ya nosotros veíamos, miren ustedes aquí, el mes de marzo, que estamos acá, vemos el 14, se presenta el primer caso y avanzamos al 16 y al 17, y ya cuando estábamos en la última semana de marzo, nosotros ya referíamos que en el modelo probabilístico no contábamos con esta cantidad de casos de 387, 273, sino que la proyección podía haber llegado ya a miles de casos, y que en ese entonces estamos haciendo cálculos que llegaban a 40, luego a 50, a 100.000. Bajo esta modalidad de condiciones de estimación probabilística, hacemos la reflexión de que hoy en la ciudad de Guayaquil posiblemente rebasamos más de 1 millón de contagiados. Entonces usted va a decir, ¡qué terror! Pero también puede decir que Guayaquil y Guayas, en la fase de alejamiento social, de distanciamiento social, esta fase va a ser menor para nosotros, a pesar de que ya les voy a explicar por qué es el tema de tener en cuenta esta condición. Entonces, claro, nosotros acá hacemos una reflexión del número de casos en ese entonces, pero también hay otro mecanismo de cálculo. Y el cálculo es multiplicar 102 casos por cada fallecido. Eso significa que si tenemos una cifra de 10.000 muertos, de 1.000 fallecidos, significa que nosotros pasamos el millón de contagiados. Y así lo estamos mirando con las pruebas rápidas, con las pruebas de PCR, que verdaderamente generan una condición interesante. Entonces, aquí habla precisamente otra condición de cómo podríamos estar, y yo creo que sí estamos hablando de la deflexión de casos ya en la ciudad de Guayaquil. Yo hablo de la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, en sus cantones aledaños, mas no podría referir a nivel nacional, donde la onda expansiva de la enfermedad y las otras condiciones pueden estar estableciendo problemas. Alex me había solicitado un poco el mapeo, ¿no? Y en el mapeo nosotros hablábamos de Jimena, Febres Cordero, parte del centro de la ciudad, y ahora la epidemia está en el norte. En el norte verdaderamente estamos chequeando todo lo que es Pascuale 2, y en este Pascuale 2 estamos hablando de Monte Sinaí, La Ladrillera, Flor de Bastión, Valerio Estacio, y todas esas cooperativas que prácticamente conllevan a que en este momento estamos teniendo una expansión hacia el norte para irse hacia el lado de la provincia de Manabí, que el sur de Manabí está muy impactado, y también hacia lo que tiene que ver cantones aledaños de Durán
Milagro, El Triunfo, Naranjal, Naranjito, que son la onda expansiva de esta enfermedad. Entonces, esto habíamos nosotros referido como necesidad, que es interesante que se los plantee a ustedes que están en bienes raíces. La visión del país tiene que cambiar. La visión del país tiene que territorializarse en forma diferente. Repensar un país donde nosotros tengamos ya sectorizados los equipos de salud territoriales, es decir, equipos de atención integral en cada microzonificación. Y aquí es que verdaderamente las urbanizaciones, las condiciones y las construcciones en futuro deben inclusive incluir sitios de atención y equipo integral de salud. Yo creo que urbanizaciones, la mayor cantidad de urbanizaciones que tiene la ciudad de Guayaquil, lo menos que considera es una unidad sanitaria al interior de ella. Y ese es el primer punto en la que tenemos que reflexionar con ustedes, que hay la necesidad fundamental de construir y planificar una nueva estrategia en la parte urbanística. Pero también hay que chequearla en lo que es las unidades territoriales de comercialización. Entonces, cada sitio debe de tener unidades territoriales de comercialización para evitar ¿qué? Lo que hemos visto en el flujo. Gente que llega de la Febre Cordero y la Jimena a la zona bancaria, podemos tener nosotros bancos al interior en los mismos sitios territoriales donde estén los mini markets, los markets, las tiendas. Deberían existir sitios que sean integrales en la función bancaria, pero también en la provisión de servicios alimentarios, porque al final hemos visto el transcurrir y el contagio cruzado y la infestación cruzada que ha existido bajo el principio de correr de una zona que estaba altamente impactada con el virus el coronavirus COVID-19 a otra zona donde no estaba impactada. Y que al unificar grupos humanos, sea en la cola o sea en la parte interna, hemos tenido que observar que ha habido infestación cruzada, y es por eso que Guayaquil tuvo verdaderamente un lugar preponderante en la morbimortalidad del territorio. Aquí también hay que aclarar algo. El estado de reclutamiento o de aislamiento determinado por el régimen, por el COE nacional, es un estado fallido. Se lo habíamos estado diciendo al gobierno, al COE, al cantón, a todo el mundo. Porque nuestra ciudad tiene una población económicamente activa del 70 al 75% de la informalidad. Y el día que no sale a trabajar, no come. Recién hace 10 días atrás, comenzamos a ver la suplencia de alimentación a zonas para que no salgan. Recién podemos nosotros observar esa gran dimensión de entrega alimentaria para que no salgan, o reducir el estado de salida. Entonces aquí hay una población que llega al 30% que guardó el aislamiento. Esta población está en la clase media, media alta, alta, que ha podido soportar el impacto económico, pero en el momento en que cambie la semaforización del lado rojo hacia el lado verde y se pueda comenzar a tener la movilidad y tener el distanciamiento, las poblaciones que guardaron aislamiento con las que no guardaron se van a juntar y puede provocar una nueva pequeña rebrote u ola que la llaman fundamentalmente en esto, ¿no? Entonces, aquí es que les refería cómo nosotros podemos ir territorializando ya lo que Guayaquil debe de tener y el Ecuador y el mundo debe de tener elementos diferenciales, ¿no? Que en sus sitios haya el tema religioso, que sí lo hay, el tema de lugares, inclusive de dispensación alimentaria, de consultorios, de bancos, de parte residencial, que es la nueva distribución territorial que debemos nosotros sugerir a futuro,
y a que también esto no nos puede tomar como hemos nosotros observado. Entonces, aquí vean ustedes este otro mapeo, donde prácticamente ya nosotros podemos diferenciar cómo ir chequeando el diseño de la nueva ciudad, de la nueva provincia, del nuevo país y del nuevo mundo, ¿no? Es una forma de chequear, inclusive tener laboratorios, tener sitios de diagnóstico, generar elementos diferenciales en las partes territoriales para evitar el gran traslado, conglomeración y sufrimiento que hemos tenido. Entonces, voy a esta parte. Esto, como ustedes lo ven, es la pandemia de la influencia que se dio en 1918, que es la gripe española, y vean ustedes cómo las epidemias virales se comportan. Hacen un primer pico, el gran pico, este es el primo infección, se puede referir, lo que hablamos de los casos importados, luego la diseminación comunitaria, y luego viene el rebrote, que hay que esperarlo, pero que calculamos epidemiológicamente hablando, que Guaya y Guayaquil, que al tener ya cerca del 60% de su población con inmunidad o contagiada, posiblemente esta población en rebaño vaya a ser diferente o difícil o disminuido en la ciudad de Guayaquil. Y miren ustedes cómo estuvo New York, cómo estuvo Londres, cómo estuvo París y cómo estuvo Berlín, dependiendo también de los modelos económicos, de los modelos de países, de los modelos en que hay, que ahora deberíamos nosotros plantearnos, cómo estuvieron los asiáticos, y otra condición interesante que amerita estudio es el poco impacto de gravedad y mortalidad en afrodescendientes puros en el Ecuador, que eso es una cosa que tenemos que investigarla profundamente. Esto es para explicarles a ustedes, porque Alex me refería que acá corredores como ustedes de bienes raíces necesitan determinar si van, cuándo tienen que ir a un lugar, cómo tienen que ir a un lugar. En realidad la Organización Mundial de la Salud y otros países han estado proponiendo un pasaporte inmunológico. Es interesante saber el pasaporte inmunológico. Es decir, todas las personas que tuvieron enfermedad, saber del pasaporte, y todas las personas que tuvieron inmunidad, saber del pasaporte. No todo el mundo que tuvo enfermedad va a tener inmunidad. Y entonces, podemos nosotros referir los días de contagio. En el periodo de incubación, algunos van a ser contagiosos, pero ya los días clínicos, que está desde aquí, el día del periodo de incubación puede durar entre 5 a 14 días, y por eso es la gran confusión de la gente en el tema clínico. Pero luego vienen los 2 días, ¿no es cierto?, de enfermedad leve, que puede estar dada por garraspera, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular, cambio en la sensación del olfato, cambio en la sensación del gusto, ¿sí? Síntomas medios raros que antes uno no los tenía, llegan los 2 días. Y luego viene el periodo en el cual ya hay la enfermedad moderada para luego pasar a la enfermedad grave que está en este caso ahí. Cuando nosotros queremos hacer pruebas, las pruebas diagnósticas fundamentales, gold estándar para hacer, se llama reacción en cadena de la polimerasa, que le puede salir en el periodo de incubación positiva, muy leve, en el periodo de contagio puede estar mayor y puede durar hasta los 24 o 28 días. Y hemos observado inclusive personas que tienen PCR hasta después de los 30 días. Esta prueba que está acá nos mide el grado de infección o de contagio que puede tener una persona. Y si ustedes lo ven en los días, el mayor contagio, el menor contagio en el periodo de incubación, el mayor contagio es en el periodo de estado de enfermedad, y va reduciendo en el tiempo
¿no es cierto? Hasta que se hace negativo. ¿Por qué entonces decimos nosotros prueba al inicio de síntomas, prueba a los 14, prueba a los 21 y obviamente prueba a los 28 y 30 para saber si es contagioso? Pero ya aquí saliendo positivo con una pequeña cruz nos está refiriendo que es muy poco contagioso. Miren ustedes que esto es importante saberlo. Entonces no hay que confundir la prueba diagnóstica de la presencia viral en el organismo y de la persistencia, porque eso es lo que yo he venido refiriendo. Estamos frente a un agresor persistente y permanente. Persistente en los cuerpos y permanente en la superficie, en los sitios de contacto, los mesones, las casas, donde existieron fundamentalmente casos o muertos por COVID-19. Entonces ahí hemos hecho una de las propuestas de la sanitización, de la fumigación con amonio cuaternario. Yo soy a favor de ello, ¿no? A más de las medidas de contención, de alejamiento, aislamiento y de ponerse una mascarilla. No obstante, el tema de los guantes no lo aconsejamos nosotros, porque los guantes lo único que hace es dar una falsa percepción de que nosotros estamos protegidos, porque no nos sanitizamos bien los guantes y estamos haciendo un espacio de transición de enfermedad en ese sentido. Es la necesidad de lavado de manos y alcohol gel. Si no tenemos nosotros agua y jabón, lo que tenemos que hacer en este espacio, de todo el espacio de contagio. Entonces aquí viene la pregunta de la gente. Doctor, me hice IgM y todavía tengo el virus. Y me hice un IgG y todavía tengo el virus. No. La inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G es nuestro sistema inmunitario. Es lo que nosotros valoramos cuando decimos la autovacuna. Entonces, al inicio va a estar la IgM muy positiva, que va a desaparecer inclusive pasados los 34 días. Ahí desaparece la IgM. Pero la IgG aparecerá después del día 14 y va a permanecer, que todavía no sabemos si va a permanecer largo tiempo. Hay personas que no harán anticuerpos, eso es cierto. Y esas personas se deben de tener también en el concepto de aislamiento bajo otras circunstancias de cuidado. Entonces, aquí es que nosotros tenemos que tener claro que en realidad las personas que hayan tenido COVID-19 y tienen IgM y IgG, denle gracias a Dios que tienen inmunoglobulina, porque esto hace una protección inmunitaria frente a un rebrote de enfermedad. Y esta es lo que nosotros proponemos en la parte de la población. Población sintomática, exposición del riesgo, los 15 días, la serología, si es positiva, PCR, ver si es contagioso, si es positivo, IgM, la serología, positivo o negativo, aquí decimos nosotros, inmunizado, inmunizado. Y en la parte de PCR, saber si verdaderamente es positivo o negativo para definir en la gráfica de acá si es contagiante o no es contagiante. Acá está en la parte laboral, que creo que no es una de las condiciones en esta razón, y las recomendaciones de la inmunonutrición que la hemos estado difundiendo por todas las redes para tratar de que en la naturaleza alimentarse de la mejor manera con alimentos que nos puedan dar inmunidad, como la glutamina, como los beta-glucanos y todos los antioxidantes de la vitamina C, que a la larga, como virus que es, si tú tienes un huésped debilitado, vas a tener enfermedad. Venimos diciendo que este es un virus de diseño. Y a lo que hemos observado en cifras, los niños no se contagian, los jóvenes que son veganos, vegetarianos o que comen proteínas de otra naturaleza, no hacen la comida chatarra, contagian menos, y los que se contagian más son las personas de comorbilidades, de diabetes, hipertensión, que comieron mal toda su vida
y aquellos mayores de 65 años. Este es un formato que nosotros podemos llevar precisamente para armarse de una buena alimentación, de una buena condición, que se lo pasaré, no sé si se lo he pasado a Alex, se lo pasaré toda la guía nutricional para que ustedes la puedan considerar y tener a la mano. Y yo creo que hasta ahí quedo, Alex, dispuesto a las preguntas que puedan generar nuestros invitados. Así es, estamos con el doctor Francisco Andino, máster en epidemiología y ministro de Salud en 2003. Doctor, usted mejor que nadie conoce el rol fundamental que tienen los corredores de bienes raíces en la sociedad, el cual es dar flujo a la movilidad habitacional y de familias. Obviamente queremos cuidar nuestras familias y que las que tenemos y con las que estamos en contacto día a día. Para poder reforzar un poquito más el tema, ¿cuáles son las zonas? Bueno, ya conocemos cuáles son las zonas y sectores de Guayaquil con mayor carga viral. Para hacer un resumen, sería la parte de perimetral. Por favor, coméntenos un poquito más para las personas que recién llegaron. Bueno, cuando ya tienes tú una diseminación comunitaria del virus, definitivamente fuera de tu casa que no la tienes controlada, cualquier sitio hay la posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos sugiriendo? Estamos sugiriendo que al abrir el semáforo comiencen a haber horarios diferenciales en la transportación masiva más que todo, ¿no? La gente debe mantener su barbijo. La gente que viaja en taxis debe abrir las ventanas, ¿sí? El taxista debería poner una especie de plástico entre el pasajero y el taxi para cubrirse él y cubrir a los pasajeros, y que en la transportación masiva debe haber horarios diferenciales. ¿Diferenciales en qué sentido? Los que trabajan en la construcción, que entren a las 6 de la mañana y salgan más temprano, salgan a las 2 de la tarde, ¿sí? Los que trabajan en estudio entran a las 7, ¿correcto? Y saldrán a las 3. Los que están en oficina, dependiendo si son bancos, etc. Hay que reducir la aglomeración humana, ¿sí? Porque el distanciamiento lo va a lograr si somos un país organizado. Si no somos un país organizado, es imposible lograr ese distanciamiento. Los sitios de alimentación. Hemos aconsejado a las empresas que en la alimentación debería ser tipo pupitre individual, ¿no es cierto? O si son de mesas largas, siempre en secuencia. Uno acá, otro acá, nadie al frente. Con un distanciamiento de 1,5 m o 2 metros, ¿qué es lo que se determina? Entonces, igual, hay ropa que es muy adecuada y que tenemos que cambiarla, ¿no? Y acá no toca la elegancia, sino más bien la condición de protección, una mascarilla, el visor plástico que no le permite inclusive que los flujos de uno y de la otra persona lleguen, y ropa tipo antifluido, tipo cambrela, condiciones. Hay que cambiar. Yo ya no creo que uno tenga que entrar en la elegancia, tiene que entrar ya en la protección. Y entonces, cuando uno ingresa a una casa, esta casa, si la va a mostrar, tendría que estar previamente higienizada, ¿no? Higienizada con amonio cuaternario de quinta generación, que tiene un promedio de 8 a 10 días de antiviricida. Entonces, siempre a nuestra casa, si no la podemos fumigar de esa manera, o dióxido de cloro, que también es interesante el uso de ellos, o otros antiviricidas como el Virkon, hay que tratar de higienizarla con agua, jabón y cloro, suficiente. Entonces, eso hace que la carga viral que se encuentra en superficie pueda ser eliminada. Mientras ya haya menos cantidad de pacientes, y más que todo en estado de gravedad, en esta fase del 7º al 14º día, donde tose, donde hay gran cantidad de virus, esto va a ir bajando la carga viral comunitaria,
Y es por eso que decimos que Guayaquil va a estar mejor preparado. Pero vamos a estar mejor preparados por el dolor que hemos tenido, por la cantidad de fallecidos, pero que definitivamente en esta fase de semaforización de pronto vamos a tener menos impacto. Ojalá no me equivoque en ese cálculo. Interesante, interesante. Doctor, ¿recomienda visitar casas o hacer inspecciones de casas que se encuentran habitadas? Bueno, ahí hay que hacer la diferenciación. Si hay personas con clínica respiratoria o que tienen el COP, no deberían, ¿no? Porque a la larga estamos frente a una transmisibilidad directa de pacientes que hay. Ahora, si nos toca en esta habitación, deberíamos nosotros inclusive decir, ay, vamos a hacer la visita, ustedes tienen el diagnóstico. Cada quien va a tener que resguardar su diagnóstico inmunológico, ¿no? De PCR y de inmunológico. Es decir, por favor, me pueden mostrar como una especie de carnet, que es lo que nosotros estamos diciendo que hay que hacer en esta condición. Perfecto. Nos quedó claro en ese tema. Doctor, ¿nos recomienda transitar diferentes barrios o sectores de Guayaquil el mismo día? Dependiendo de cómo se encuentre territorialmente este hecho. Miren, las poblaciones que más han podido superar esto es aquellas que han hecho la mayor cantidad de pruebas. Al gobierno, personalmente, le decía yo, estábamos en la última semana de marzo, hay que comprar para Guayaquil 1 millón de pruebas. Ahí estaba el debate de la prueba rápida, el debate del PCR, y que el PCR era muy lento y toda la cuestión, y la epidemia no ganaba 5 a 7 días. Entonces, no se calificaban pruebas rápidas todavía, y al momento de la calificación, obviamente nosotros no tenemos una verdadera territorialización. Lo que hemos hecho es un diseño con las pruebas confirmadas que ha tenido el gobierno y que nos ha mostrado de acuerdo al sector. Por eso que le he mostrado el primer cuadro de frecuencia. En este cuadro de frecuencia estamos nosotros viendo que hay sectores. Si todavía existe casuística activa en un sector, no sería bueno visitar este para llegar a otro, o uno de menor impacto. Es decir, si voy a la Febres Cordero, si voy a la Jimena, si voy a la Tarqui 2, si voy inclusive a San Borondón, ya en San Borondón prácticamente creo que cubrieron el espacio real del primer impacto. Entonces, yo creo que hay que ir secuenciando esto bajo el concepto de territorialización de impacto infeccioso. Perfecto, doctor. En el momento en que a Guayaquil la declaren con el color verde, ¿qué costumbres debemos mantener? Las costumbres que al momento actual las tenemos. Vamos con nuestro equipo, porque tenemos que ir con equipo, ya no siquiera con nuestra ropa antifluido, con nuestra mascarilla y nuestro visor. Y cuando llegamos a casa, desinfectamos el visor, la mascarilla puede estar inclusive puesta en calor seco o tener 5 mascarillas N95, ¿no es cierto? O 6 o 7 si ustedes quieren, y le damos la vuelta para no desperdiciar. La ponemos, yo le digo, lo sugiero ponerlo al sol, ¿no? Porque hay un calor seco y hay luz ultravioleta, y como el virus vive hasta 5 días en este tipo de superficies, la del lunes podré usarla el próximo lunes, la del martes podré usarla el próximo martes, como para no desperdiciar. O si no, mascarillas con tela antifluido más el visor es necesario para evitar esto, y la puedo lavar. Hay que también ya dar una norma sobre el lavado de este tipo de prenda. Y mi prenda, que puede ser en diferentes diseños, pero con tela antifluido. Debemos acostumbrarnos a usar ello, y el tipo de zapato, que debe ser 1 o 2 zapatos que tenemos que darle la vuelta para desinfectarlo antes de ingresar a la casa. Las mismas normas que cumplo en mi casa las quisiera cumplir afuera. Entonces, ahí está el debate de los túneles de desinfección, que es una propuesta que yo la defiendo todavía, pero que en realidad el COE nacional no la acepta. Pero en definitiva, la carga viral la llevas en la ropa. Yo lo que creo es que hay que ir mirando la ciudad de Guayaquil
cómo va en el impacto para ir haciendo referencias plenas de cómo sacarla ya de territorio, es decir, este territorio está menos, ya la gente ya no hay carga viral comunitaria, e ir levantando territorio de acuerdo al semáforo propuesto. Entendido. Doctor, ¿los cuidados extremos que debemos tener en Guayaquil también son aplicables para los sectores de salinas y playas? Bueno, Santa Elena está en la ola todavía, ¿no? Yo creo que van a demorar 2 o 3 semanas después de Guayas y Guayaquil. Porque un poco, ¿qué es lo que yo hago referencia? No se puede tomar la misma estrategia para todas las regiones. Entonces, hay que tomar más precauciones todavía hasta que vayan levantando. Pero, definitivo, a ver, si voy al comisariato, no crean que ahí la gente no anda con virus. Anda con virus. No se puede, y hay que convivir con el virus. Hay que enfrentar al virus. Y claro, si yo voy a una zona que tengo mayor cantidad viral y riesgo de enfermar, inclusive se pueden hacer quimioprofilaxias, que es preventiva bajo el asesoramiento de cada uno de sus médicos. Perfecto. Para terminar con esta ronda de preguntas, después pasaremos a la ronda de preguntas con los asistentes. ¿Cuál es su proyección para este mes que inicia, doctor? Mayo, yo creo que hay que esperar 1 o 2 semanas, ¿no? Para mayo. Yo creo que la actividad propia de mayo podría darse y en forma precautelar. Entonces vuelvo a referir a las 2 tipos de poblaciones. Una, la población que guardó aislamiento y que no tiene ningún testeo de prueba. Entonces, si esta población que guardó aislamiento se testea a prueba, y la prueba rápida más que todo, porque si no tiene síntomas, ¿para qué PCR? O PCR para saber si es portador, pueden hacerse las 2 si quieren, no hay ningún problema. Yo me testeo y digo, ¿sabe qué? Tengo inmunidad, he sido asintomático o tuve síntomas leves. Definitivo, voy a poder salir, inclusive con lo que yo digo, un pasaporte inmunológico que deberíamos inventarlo, ¿no? Voy con mi pasaporte inmunológico y digo, yo estoy con inmunoglobulina G y inmunoglobulina M y me siento un poco más. Tengo que seguir guardando todas las indicaciones, pero voy a tener más tranquilidad porque tengo inmunidad. Entonces, allí hay un concepto. En todo caso, yo creo que todo depende de estas 2 poblaciones y como a la medida de ir progresivamente estableciendo, y que ya lo vuelvo a repetir, Guayas y Guayaquil ha sido lo más doloroso, inclusive de la región y el mundo. Pero, en definitiva, en esta segunda etapa, vamos a estar mejor que otras ciudades como Quito, como Cantones, las ciudades intermedias. Vamos a estar en mejor condición. Estamos con el doctor Francisco Andino, exministro de Salud. Vamos con 3 preguntas para que no se alargue mucho esta charla, agradeciendo la gentileza que ha tenido. Tenemos aquí una pregunta. Doctor, ¿recomienda el uso de trajes para salir a trabajar? Eso lo habíamos dicho. Podemos hacer ropa antifluido. Ya las damas deberían evitar las faldas. Y obviamente es ponerse tipo pantalón. Y bueno, ya las damas saben hacer sus elegancias también, ¿no? Entonces, con ropa cambrela, con tela cambrela o tela antifluido, hay que hacerse trajes que verdaderamente nos protejan la superficie corporal, pero que cuando llegamos a casa tenemos que bañarnos. Eso es la verdad. Perfecto. Doctor, ¿es necesario pedir como requisito a nuestros clientes pruebas de COVID-19? A los clientes. A los propietarios, exactamente, o a las personas con las que voy a interactuar. Bueno, si ese es lo que estoy refiriendo, el pasaporte inmunológico. Entonces, si uno tiene ahí, pero igual, la medida es distanciamiento, mi mascarilla y mi visor. Eso ya me protege. No es que no crean que solamente la persona. Ahora, si hay una persona enferma, no la vayan a visitar, ni vayan a atender. No se debe atender a ninguna persona enferma en sospecha de, porque
tiene mucha carga viral que expandir. Entonces, definitivo es que si una persona se protege, la otra persona se protege, se guarda el distanciamiento y hay una higienización permanente de manos y de cuerpo y de todo, no va a haber problema. Entonces, lo que va es a mejorar todavía la relación es tener mi carnet inmunológico o mi prueba inmunológica. Perfecto. Para terminar, las mascarillas N95 se las puede lavar con agua y jabón, imagino que la ropa también, rociarles agua hervida y ahí se las puede utilizar nuevamente o pierden el efecto o cómo sería el Las tema. N95, les vuelvo a repetir, solamente el calor seco. Calor seco se puede generar y distanciarla. Pues yo puedo comprar 5 N95 y me puedo tener con esas 7 o 5 que salgo a trabajar, 5 N95 y le voy dando vuelta en el tiempo. La del lunes para el lunes, la del martes para el próximo martes y la pongo en calor seco que puede ser el sol. Suficiente con eso para no desperdiciar tanta mascarilla. La otra es hacer mascarilla de tipo antifluido, ¿no? Mascarillas tipo cambrela, que el doble, estas sí se pueden lavar. Las N95 no, porque se dañan sus filtros. Perfecto. Para terminar, tenemos una última pregunta. Bueno, más que preguntas, tenemos agradecimientos, doctor. Con esto hemos terminado la ronda de preguntas. El conglomerado o el equipo de corredores bienes raíces de Guayaquil queda muy agradecido por su intervención. Ha sido muy valiosa la información que nos ha dado. Somos un grupo de profesionales que estamos en contacto día a día con personas y el rol fundamental en nuestra sociedad es, además de cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestros clientes. Unas últimas palabras para dar por concluida esta conferencia, doctor. Bueno, yo creo que nos toca es retornar a la producción, en un repensar de un país diferente. Y este país diferente la vamos a hacer cada uno de nosotros. No pidan del gobierno, no pidan de los alcaldes, no pidan de los políticos. Tenemos que hacerla nosotros. Y nosotros, mientras más informamos. Vean, aquí hay una condición que yo vengo defendiendo en el cambio de modelo sanitario. El modelo sanitario va a cambiar en los cambios de estilo de vida. ¿Qué comemos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué vemos? Si conocemos el riesgo y actuamos frente al riesgo, tenemos autocuidado. Pero si ese autocuidado lo difundimos al resto, se llama movilización social en salud. La mortalidad general en los países cambia con el reconocimiento de riesgo y el autocuidado de la gente. No pidan de los gobiernos ni pidan de los políticos absolutamente nada. Tienen que ustedes certificar, razonar, generar estos espacios que verdaderamente son necesarios para poder intercambiar con la gente y reconocer el riesgo. Nosotros decimos, hay una formulita que usamos. R es igual a amenaza sobre vulnerabilidad. Las amenazas existirán toda la vida. La vulnerabilidad es la que cambiamos. Y esa depende de cómo nosotros podemos conocernos o saber el problema y cómo resolver el problema frente a la adversidad. Este ha sido el doctor Francisco Andín, ex ministro de Salud. Doctor, muchas gracias, quedamos muy agradecidos, un fuerte abrazo y esperamos volver a verlo pronto. Gracias, Ale, y a todos ustedes un abrazo.